Capítulo 1. En el alfiler. En la lata de Galatesera, una mañana demasiado hermosa para un asesinato, ni nada parecido. El aire en Nether Dene estaba nítido por el otoño, pero suave por la luz del sol. El tipo de día en que incluso las hojas parecían amables al caer. El humo salía en volutas de las chimeneas impecables. Los perros dormitaban en los senderos del jardín, y fuera del salón de la iglesia, una multitud de alegres aldeanos se reunía para la venta anual de la cosecha. El evento tenía tanto de tradición como de beneficencia. Mesas de bufandas tejidas y hogazas de pan de plátano, ligeramente desiguales, se extendían a lo largo del salón, todo bajo la imperiosa mirada de la señora Mildred Fenwick. Nadie se atrevía a cuestionar su posición de los chutneys, ni su decisión de separar la crema de limón de la señora Braithwaite de la señora Judd. 2 años atrás se había producido un incidente con etiquetas duplicadas y un bizcocho descalificado a la señorita Jane Marple. Llegó poco después de las 10, con pasos suaves y pausados. Llevaba una pequeña cesta con 2 frascos de chutney, de ciruelas, y un sobre cuidadosamente doblado que contenía su donativo. Su expresión era apacible, su chal bien sujeto con alfileres, y sus ojos azules, alertas bajo sus párpados serenos. «Señorita Marple», exclamó la señora Fenwick, mientras avanzaba apresuradamente con un crujiente vestido color ciruela. «Usted se ajustó con el tiempo. He colocado tus frascos cerca del frente. Le dan a la mesa una sensación de seguridad. ¿No crees?» La señorita Marple sonrió. «Espero que no sean demasiado fuertes este año». Las ciruelas Claudias llegaron tarde. «La agudeza es carácter», dijo la señora Fenwick con firmeza. «Ahora, la mesa de galletas está en proceso de terminarse. Si ve a la señora Oxley, recuérdele que no se preocupe por las latas. Suele reorganizarlas». «La señorita Marple murmuró algo agradable y se dirigió hacia el interior en el salón. Ya se llenaba de esa energía particular del pueblo, en parte actuación, en parte observación. Pasó junto a puestos que ofrecían fundas de cojines bordadas a mano, velas recicladas y 2 docenas de frascos de mermelada indistinguible. Señoras con amplios cardigans intercambiaban cumplidos salpicados de discretas comparaciones. Elsinia Denby, del supermercado, celebraba su cortejo con una caja de manzanas caídas del cielo, y el vicario rondaba con su habitual aire de disculpa discreta. A la señorita Marple encontró su asiento junto a la mesa de la rifa y comenzó su observación silenciosa. Era su papel preferido en tales reuniones, presente pero invisible. Ve mucho y decía poco. Y entonces vino el grito Un grito agudo y sobresaltado interrumpió el murmullo de la conversación. Todas las cabezas se giraron al unísono. Cerca del fondo del salón, la señora Oxley estaba de pie junto a la mesa de galletas, con una mano sobre la boca y la otra señalando una lata abierta. «Solo quería probar uno para el jurado», dijo con voz débil. «Y entonces lo vi en la...» Señora Fenwick se acercó corriendo, haciendo sonar sus tacones. «Por Dios, Mabel, ¿qué ocurre?» Los aldeanos reunidos se inclinaron. La señorita Marple se levantó y caminó lentamente hacia el lugar dentro de la lata de galletas, forrada con un tapete de papel de encaje y 3 filas de modestas natillas. Había algo completamente inapropiado para el té anún. Alfiler de sombrero largo y plateado de punta afilada. Y manchado no era el tipo de alfiler que se ve hoy en día. Era el que preferían las mujeres de 2 generaciones atrás, ornamental pero mortal, el que sujetaba un sombrero con velo y, posiblemente, perforaba la garganta de un hombre si era necesario. «Eso es sangre», susurró la señora Judd. «Tonterías», dijo la señora Fenwick al instante, aunque le temblaba la voz. «Óxido, quizá, no mermelada». A la señorita Marple miró con calma. «No es mermelada, y no es lo que uno espera»,
en una lata de galletas sellada. ¿Será una broma?, preguntó Letty Carmichael, retorciéndose las manos enguantadas. ¿Algo para asustar? La señorita Lovelace, la nueva inquilina de Wisteria Cottage, dio un paso al frente. Su voz era apenas audible. «¡Es mía!». Todas las miradas se giraron. «La lata», aclaró, sonrojada. «¿La donan?». «No miré dentro». A la señorita Marple la observó atentamente. La joven, de unos 30 y tantos años, con una bufanda ligeramente anudada y manos nerviosas, parecía realmente nerviosa. «¿Dónde conseguiste la lata, querida?», preguntó suavemente. «Lo encontré en la despensa. Venía con la cabaña. Supuse que estaba vacío». «Bueno, todavía no es así», murmuró el señor Denby Laesra Fenwick. «Siempre ansiosa por recuperar el control», dijo con energía. «Dejémoslo a un lado, ¿de acuerdo? Avisaré al alguacil. No hay necesidad de armar un escándalo». Pero ya se había armado una escena. El alfiler había despertado algo en la habitación, una pequeña tensión tácita. La gente miraba a su alrededor de otra manera. Tras las sonrisas se asomaban sospechas. A la señorita Marple regresó a su asiento y sacó su labor de punto. No volvió a coser. Simplemente se sentó y escuchó a la señora Judd especular sobre el tipo de persona que poseería un prendedor. Asian escuchó a Letty murmurar que su madre los usó una vez de luto. Oyó al señor Denby hacer una broma. Que nadie Rioan se dio cuenta de que la señorita Lovelace permanecía cerca de la pared y que la señora Braithwaite se había quedado extrañamente en silencio, mirando la lata como si la hubiera seguido desde un sueño. Y la señorita Marple notó algo más pequeño, pero curioso. La tapa de la lata se había caído al suelo cuando la señora Oxley la abrió en un simple accidente, pero en su parte inferior, apenas visible a la luz, se veía la tenue silueta de una flor aplastada en el polvo. Una violeta. Las flores prensadas se usaban a menudo en señal de luto, y las violetas eran para recordar a la señorita Marple. No dijo nada. Aún no han, porque el asesinato, en pueblos como Netherdenny, no empezaba con gritos. Empezaba con susurros a veces, con algo afilado escondido entre las galletas. Capítulo 2. El susurro, bajo las tazas de té, la mañana siguiente. El incidente del alfiler de sombrero había adquirido el carácter de una pequeña aparición en Netherdenny, narrado con florituras cada vez más elaboradas sobre bollos, portones de jardín y el delicado tintineo de tazas de té. No se había cometido ningún delito, pero el pueblo bullía con una energía silenciosa e inquieta, que sólo la insinuación de peligro podía convocar. A la señorita Marple, como siempre, dijo muy poco. Pasó la mañana en su sala de estar junto a la ventana, tejiendo lentamente, observando los rituales del pueblo. Desde su posición privilegiada, observaba quién pasaba con la cabeza bien alta y quién se movía con aire de mirada furtiva. También notó, con bastante precisión, que la señorita Lovelace no se había aventurado más allá de Wisteria Cottage desde la venta de objetos exactamente a las 11:30. La señora Oxley vino a llamar. Entró en el salón con su habitual bullicio, con las mejillas sonrojadas por el aire otoñal y a la vez indignada. «Bueno, Jane», empezó antes incluso de quitarse los guantes. «No lo harías. Las tonterías que circulan por ahí. 3 personas me pararon de camino para preguntarme si me había recuperado». ¿Recuperado de qué? ¿De encontrar un alfiler de sombrero extraviado? La señorita Marple ofreció té, y una sonrisa comprensiva. «Era la sangre», continuó la señora Oxley, bajando la voz a pesar de estar completamente solas, o lo que parecía sangre, roja en la punta. «Óxido, dicen, pero el óxido no... Fr. Otis. Jane. Eso es copos. Me lavé las manos 3 veces.
¿Y está completamente seguro de que no puso usted mismo la lata sobre la mesa?, preguntó la señorita Marple con suavidad. Claro que no. Solo levanté la tapa. Supuse que era otra entrada de galletas. Ya le conté todo al agente. Sí, el joven agente Bentham. ¿Qué tal estaba? La señora Oxley resopló, como si pensara que me había metido el alfiler por pura excitación. A los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. Debes admitir, Mabel, que el incidente causó mucho revuelo. A la señora Oxley resopló. Bueno, alguien lo puso ahí. Eso es lo que en hilo siguen a propósito. La verdadera pregunta es: ¿estaba destinado a ser encontrado? La señorita Marple removió su té. ¿O se suponía que debía ser olvidado y simplemente no fue? Eso silenció a la señora Oxley por un momento cuando se fue apresurándose por el callejón. Un torbellino de quejas. La señorita Marple permaneció sentada, pensativa, metió la mano en su cajón de costura y sacó un pequeño trozo de cinta que había guardado discretamente el día anterior. Estaba encajado en el borde de la tapa de la lata de galletas, casi perdido en la bisagra en satén negro. Viado, deslachado, Center de Lut. Probablemente, y la señorita Marple lo sabía muy bien, el duelo tenía una larga memoria. Al mediodía, la señorita Harwell, encargada de correos, confirmó que la señorita Lovelace no había recogido su correo desde el miércoles, y, al parecer, la señorita Lovelace no respondía al timbre a la señorita Marple, perteneciente a una generación que consideraba bastante descortés ignorar un golpe a la puerta. A menos que uno se estuviera muriendo, caminó por Wisteria Lane esa tarde con un paquete de galletas de mantequilla, con la banda en la mano en la verja, crujió, y un mirlo huyó del rosal. La señorita Marple llamó suavemente. 3. Una larga pausa. La puerta se abrió unos centímetros. Vacilante. Señorita Marple, dijo la voz suave y sorprendida en yo. ¡Ay! Lo siento mucho. No esperaba. Traje galletas, dijo la señorita Marple alegremente, y pensé que podría pedirte prestado un libro. Si aún estás leyendo la serie Thrushwood, creo que compraste el tercer volumen la semana pasada en la tienda. La puerta se abrió de par en par. Sí, claro. Pasé a la cabaña. Era más pequeña de lo que la señorita Marple recordaba de su anterior inquilina, pero estaba ordenada. Cortinas pálidas, porcelana con motivos florales y libros y partituras esparcidos por la pequeña sala de estar. Pero fue el tenue rastro de ceniza de cigarrillo en la repisa de la chimenea lo que le llamó la atención. No el tipo de vicio que se suele atribuir a las jóvenes nerviosas recién llegadas al campo. Espero que se haya adaptado bien, dijo la señorita Marple, dejando la lata de galletas sobre la mesa. Aunque me imagino que el incidente en la tienda de regalos no fue la bienvenida más cálida, a la señorita Lovelace se sonrojó y sirvió té. La verdad es que no sabía que estaba ahí. La lata estaba en el armario. Encontré otras dos y pensé, bueno, ¿por qué no? Claro, dijo la señorita Marple con amabilidad. Es tan fácil heredar lo que no nos pertenece, ¿verdad? Eso valió una pausa. La señorita Lovelace se sentó frente a ella, con las manos apretadas alrededor de su taza de té. No he tocado mucho de lo que venía con la casa. Fue inquietante al principio. La anterior inquilina se fue bastante de repente, ¿verdad? La señorita Marple asintió. La señora Prudence Lockwood falleció de forma inesperada mientras visitaba a su hija en Yorkshire. Su hijo limpió casi toda la casa, pero imagino que quedaron algunas cosas, sobre todo si estaban guardadas. A la señorita Lovelace dudó. Había unas fotografías antiguas. Encontré una en el cajón de la despensa. Una mujer con un sombrero de ala ancha, muy elegante. Tenía un nombre escrito en el reverso. Estelle. La señorita Marple parpadeó una vez.
¿Puedo verlo? Unos momentos después, la señorita Lovelace regresó con una fotografía en tono sepia. La mujer estaba de pie junto a un muro de piedra, con guantes y mirada seria, y un sombrero imponente, sujeto por lo que parecía ser, sí, un largo alfiler de plata. A la señorita Marple le dio la vuelta. Estelle Lockwood, 1921. Estelle era la cuñada de Prudence, dijo la señorita Marple en voz baja. Murió muy joven. Creo que por una escalera. Un suceso trágico. Nunca se explicó del todo, Anne. La señorita Lovelace frunció el ceño. ¿Crees que esto tiene algo que ver con ella? La señorita Marple miró hacia la ventana, donde la hiedra temblaba sobre el cristal. Creo, dijo lentamente, que el dolor a veces persiste en las cosas que toca y que alguien, ya sea de memoria o con malicia, puso ese alfiler donde tenía que ser visto. A la señorita Lovelace se estremeció. No fui yo. Le creo, dijo la señorita Marple, poniéndose de pie. Pero alguien no quiere que Estelle Lockwood siga enterrada. Mientras caminaba de regreso por el pueblo, con el sol poniéndose tras el campanario de la capilla, la señorita Marple sostenía la fotografía con delicadeza en su mano enguantada. La forma del alfiler, la cinta de luto, la expresión silenciosa en los ojos de Estelle, en todo delataba algo inacabado. En Nether Dene no era habitual molestar a los muertos, pero ahora alguien había golpeado suavemente desde detrás de la tapa de una lata de galletas. Anne y la señorita Marple tenía la intención de escuchar. Anne. Capítulo 3. Anne. La fotografía en el cajón de la despensala. Fotografía de Estelle Lockwood reposaba en la mesita de noche de la señorita Marple, bajo la lámpara de lecture. La imagen, aunque descolorida, era lo suficientemente nítida como para captar algo inquietante en la expresión de Estelle, una quietud que insinuaba vigilancia, como si supiera que la volverían a mirar. Mucho después de su partida no era solo el sombrero ni el alfiler, aunque ambos eran innegablemente distintivos, era la postura, las manos cruzadas con demasiada precisión. La sombra tras ella no pertenecía exactamente a ningún árbol visible. Una mujer hizo una pausa entre deberes y advertencias. La señorita Marple se inclinó hacia adelante y estudió el rostro. Una vez más, Estelle era una Lockwood por matrimonio. Su esposo, Frank Lockwood, falleció en un accidente náutico poco después de la guerra. Había vivido sola en Wisteria Cottage apenas 2 años antes de su caída fatal. Un accidente, o así se le llamó entonces. Pero el nombre de Estelle había vuelto a la memoria de la señorita Marple esta semana, no a través de un informe forense, ni de una esquela, sino a través de una lata de crema pastelera. Anne, la señorita Marple, que no solía dejarse llevar por impresiones sentimentales, sintió que algo no resuelto se había adherido a ese alfiler. Anne, a la mañana siguiente, hizo una discreta visita al cementerio de Nether Dene. La puerta crujió obedientemente, la grava crujió bajo sus resistentes zapatos, y el bajo muro de piedra estaba rodeado de hileras de modestas lápidas cubiertas de musgo. Encontró la tumba de Estelle Lockwood, escondida bajo un haya cerca del límite trasero. La lápida era pequeña. El grabado estaba ligeramente erosionado. Estelle Margaret Lockwood, 1893 a 1922, demasiado breve. La floración del jardín. A la señorita Marple permaneció allí un rato, respirando suavemente en el aire frío. Una violeta, aplastada contra la base de la piedra, parecía reflejar la que había visto grabada tenuemente en el polvo bajo la tapa de la lata de galletas. La flor era fresca, había sido colocada recientemente. Eso le pareció importante. ¿Quién, después de todos estos años, seguía dejándole flores a Estelle? Echó un vistazo al cementerio. Un hombre con un terrier caminaba por el sendero inferior. El viento susurraba entre los tejos. Nada más se movían. Se inclinó y recogió la violeta, envolviéndola en un pañuelo con manos cuidadosas. A más tarde,
En la vicaría, la señorita Marple se sentó en el salón con el reverendo James Willis y su esposa, Eileen. Se había servido el té. Los pasteles secos estaban cuidadosamente dispuestos. La conversación había girado, como solía ocurrir, en torno a las reparaciones de la parroquia y la continua disputa sobre los números de los himnos, hasta que la señorita Marple mostró la fotografía. ¿La recuerdas?, preguntó suavemente Nell. Reverendo Willis se ajustó las gafas. ¿Esther Lockwood? Cielos, sir. Fue antes de mi época como vicario, pero recuerdo que mi predecesor la mencionaba en registros antiguos. Un final de lo más lamentable, si no recuerdo mal. Kate, las escaleras, ¿verdad? Así se decía, respondió la señorita Marple. Pero, me pregunto, ¿recuerda algún chisme local de aquella época? ¿Algo que sugiera que no fue tan casual? Eileen se inclinó hacia adelante, intrigada. Ayer se habla de algo. Más bien, sobre un caballero que solía visitarla. Alguien de fuera del pueblo. Un primo de los Lockwood, quizás. Nadie lo confirmó nunca, pero fue suficiente para que se hablara de ella. Se decía que parecía preocupada en las semanas previas a su muerte. ¿Se juntaba con alguna mujer de la iglesia? No mucho, dijo Eileen, aunque a veces ayudaba con la rotación de flores. La señorita Marple arqueó una ceja. Quizás. Eileen parpadeó. Sí, de hecho, esa fue su contribución. Cada segundo domingo, siempre violetas. Una elección extraña para la temporada, pero tenía un truco para cultivarlas todo el año. La señorita Marple guardó la información. Y alguien ha cuidado su tumba. El reverendo Willis negó con la cabeza. Oficialmente. No. Ya no hay familiares en la parroquia. Pero alguien deja violetas. Una vez al mes. ¿Cómo es bastante misterioso? Supuse que sería algún pariente que no conocíamos. La señorita Marple sonrió levemente. O alguien que recordó algo que no debería haber olvidado. Tras darles las gracias a ambos, tomó la fotografía y la violeta, y caminó lentamente hacia casa, entre las sombras que se alargaban. Al caer la tarde, las tiendas estaban cerrando y un ligero aroma a crumble de manzana flotaba en el aire. Al doblar la esquina de Wisteria Lane, vio a la señorita Lovelace en la puerta de su casa. A la joven parecía pálida. Lamento molestarla, señorita Marple, dijo rápidamente, pero sucedió algo extraño. Pase, por favor, dijo la señorita Marple sin dudarlo. Dentro del pequeño salón. La señorita Lovelace sacó un trozo de papel doblado. Lo encontré debajo de la puerta. Susurró. No había sobre. ¿Solo esto? La señorita Marple lo desdobló. La letra era firme y sesgada. Claramente masculina. Deja que los muertos descansen tranquilos. Algunas puertas se cierran por algo sin nombre. Sin firma. La señorita Marple dobló la nota con cuidado y la dejó sobre la mesa. ¿Quién sabía que había encontrado la fotografía? Nadie más que tú, dijo la señorita Lovelace. Y solo lo mencioné de pasada. Señorita Marple asintió lentamente. Entonces alguien ha estado observando o escuchando. La voz de la señorita Lovelace era apenas audible. ¿Crees que tenga algo que ver con el alfiler? Creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que alguien desea desesperadamente que Lockwood quede enterrada. No solo en su cuerpo, sino también en su memoria. Volvió a mirar el trozo de cinta negra de luto que guardaba, aún doblado en su costurero. El mensaje, la fotografía, la violeta, todos indicios de una historia que resurgió. Creo, querida, dijo, poniéndose de pie, que es hora de preguntarle a alguien que recuerda las últimas semanas de Esther Lockwood. La señorita Lovelace ladeó la cabeza. ¿Quién? La señorita Marple cogió su abrigo y su sombrero. La señora Aldridge fue ama de llaves de los Lockwood hasta 1922. Ha vivido en la residencia de ancianos, sin Teelda, estos últimos 10 años.
Ahora es muy sorda y le encanta el jerezán, pero olvida muy poco. Afuera, los primeros indicios del anochecer tocaban los tejados y mientras caminaban juntos, el pueblo detrás de ellos permanecía inalterado en forma pero no en ánimo. La señorita Marple lo sintió en sus huesos en el pasado. Ya no descansaba en paz ni alguien en Nether. Denny tenía miedo de lo que podría decir si alguna vez hablaba en capítulo 4. La mujer que recordaba demasiado la residencia de anciano Santa. Hilda se alzaba a las afueras de Nether Denny, como una casa que retrocediera cortésmente en el tiempo. Sus ventanas estaban limpias, pero siempre parecían un poco empañadas, como si intentaran olvidar lo que una vez vieron. Los setos estaban impecables, y el parterre albergaba una hilera rígida de crisantemos. Ordenado, agradable, y un poco solitario, en el tipo de lugar al que uno entraba con pantuflas abrigadas y salía solo en el recuerdo. A la señorita Marple llegó poco después de las 3:30. Tras haber llamado con la excusa de una visita amistosa, la señora Aldrich, antigua ama de llaves de los Lockwood, llevaba varios años sin moverse de su sillón orejero. Pero su mente, cuando decidía cooperar, permanecía alerta y completamente reacia a ser engañada en la sala de estar. Estaba en un gramófono tocaba una melodía clásica y acuática. La señorita Marple vio a la señora Aldrich junto a la ventana, con su cabello blanco peinado en suaves ondas y un chal de ganchillo doblado como una armadura sobre los hombros. «Buenas tardes, señora Aldrich», saludó la señorita Marple alegremente al acercarse. Apenas ha cambiado en la señora Aldrich, se giró lentamente. HMPH apenas he estado visto. Eso es, no desde que quitaron el té de verdad y lo reemplazaron con una tibia tristeza. En una taza la señorita Marple rió entre dientes y se sentó a su lado. Entonces he traído contrabando. Anne sacó de su bolso un paquete envuelto en papel, un bollo de la panadería Corner, untado con abundante mantequilla, y 2 rebanadas de pastel de frutas envueltas en papel encerado. Los ojos de la señora Aldrich brillaron. «Ahora sí que hablas. Siempre supiste cómo sobornar a alguien para que no se arrepienta». Comieron en un silencio cordial por un momento. Afuera, los árboles se movían levemente, y el viento golpeaba una hoja quebradiza contra el cristal. Por último, la señorita Marple sacó suavemente la fotografía de Estelle Lockwood y la colocó sobre la mesa auxiliar. Los ojos de la señora Aldrich se quedaron quietos. «Bueno», murmuró, «no esperaba volver a ver esa cara. ¿Te acuerdas de ella?» La señora Aldrich resopló suavemente. «No se olvida a mujeres como Estelle. Era de las que entraban en una habitación como si fuera suya, aunque no lo fuera. Sabía cómo sostener una taza, sabía cómo hablar mal a la gente que no le gustaba. Pero había algo triste en ella. Incluso entonces, como si estuviera esperando que ocurriera algo terrible». A la señorita Marple esperó un instante. ¿Estaba de luto? La señora Aldrich asintió. Todavía vestía de negro 3 años. Después de la muerte de Frankan siempre decía que lo honraba. Pero no era dolor lo que la atormentaba, sino preocupación. Preocuparse. «Pocho». La mujer mayor frunció el ceño y tomó el bollo como si eso pudiera ayudarla a pensar. «Tenía secretos», dijo finalmente la señora Aldrich. «Siempre pensé que tenía algo que ver con un caballero que venía de visita. Bien vestido. Anne no era del pueblo. Venía los jueves en coche de alquiler y nunca se quedaba mucho tiempo. Siempre me mandaba a la carnicería. Esas mañanas necesitáramos carne o no». La señorita Marple asintió. «¿Recuerda su nombre?» La señora Aldrich negó con la cabeza. «Nunca se presentó, pero recuerdo algo extraño. Una mañana estaba enfadada, con los labios apretados y la cara pálida. Quemó una carta en la chimenea de la sala. Se quedó allí, sosteniendo el atizador como si quisiera golpear a alguien con él. Esa misma semana
Dejó de poner violetas en la sala. Y ya sabes cómo era con las violetas. La señorita Marple recordó lo que Aileen Willis había dicho sobre la devoción de Estelle por la Floren, y poco después, continuó la señora Aldrich, la encontraron al pie de la escalera. Hubo una larga pausa. Siempre me pareció extraño, añadió. Era segura de sí misma, nunca se apresuraba, y la barandilla era de roble macizo. La pulí yo misma. ¿Hubo alguna investigación? ¿Hubo una vista forense y muerte accidental? Contusiones. Fractura de cráneo sin testigos. La Stige, que llevaba semanas sin verse bien, pero lo atribuyeron a los nervios de la viuda. La señorita Marple tamborileó ligeramente con los dedos sobre el reposabrazos. ¿Crees que la empujaron? La señora Aldrich dudó. Creo que sabía algo, y creo que alguien quería asegurarse de que no lo contara. A la señorita Marple metió la mano en su bolso una vez más y le mostró el alfiler a la señora Aldrich. Jadeó suavemente. Es suyo, sin duda, lo recuerdo. Lo llevaba con un sombrero cloche de terciopelo, color ciruela intenso, con una cinta de terciopelo en la corona. Ese broche lo sujetaba con firmeza. Lo llamaba su broche de tormenta. ¿Tormenta? Para evitar que las cosas se suelten, dijo la señorita Marple. Guardó el alfiler con cuidado. Entonces, ¿por qué aparecería 80 años después en una lata de galletas? La señora Aldrich se recostó en su silla y cerró los ojos. Porque alguien por fin quiere que la tormenta vuelva. O quizás, Jane, alguien cree que nunca pasó. Se quedaron sentados en silencio por un momento más antes de irse. La señorita Marple extendió la mano y la tocó suavemente. Si recuerda algo más. Enviaré señales de humo, murmuró la señora Aldrich, pero su agarre era firme y agradecido, mientras la señorita Marple caminaba a casa bajo el crepúsculo fresco. Notó que el pueblo estaba en silencio, menos por la quietud, más por la observación. Una cortina se movió en Mallow Street. 2 niños corrían en silencio por el prado. El cartero se tocó la gorra, aunque sus ojos se dirigieron rápidamente hacia su bolso, como si casi esperara que albergara otra reliquia de los muertos en su cabaña. La señorita Marple dejó sus notas y pensamientos en el alfiler. Las de Luton la fotografían, la carta anónima, la violeta fresca en la tumba. Una verdad que ella ya sabía. Estelle Lockwood no solo había muerto, ella había sido silenciada. Y ahora, décadas después, alguien había abierto el sello. Pero por Chayo, ¿y quién? Entre los vivos, aún temía lo que Estelle había sabido. La señorita Marple se giró hacia la ventana y observó cómo la oscuridad se acumulaba bajo el seto en Netherdean. Las sombras estaban cambiando y ella estaría lista cuando uno de ellos finalmente saliera a la luz. Capítulo 5. El visitante al anochecer. La mañana siguiente amaneció sobre Netherdean con una neblina sombría. La niebla se aferraba a los setos, suavizando las siluetas de las casas y los árboles, convirtiéndolas en algo que parecía un recuerdo imborrable. Desde la ventana de su dormitorio, la señorita Marple observó cómo la niebla se extendía por la plaza del pueblo y supo, sin lugar a dudas, que algo había cambiado en el aire. No en el clima, sino en la gente. Después del desayuno, releyó sus notas y añadió una línea en su letra ordenada y repetida. Estelle sabía algo peligroso, y la persona equivocada sabía que ella lo sabía. En la lata de galletas, el alfiler, la carta, la cinta de Luton, todos recordatorios. Y ninguno es casual. Exactamente a las 9 en punto, la señorita Marple se abrochó el abrigo, cogió su paraguas para guardar las apariencias y visitó al único hombre de Netherdean lo suficientemente mayor como para recordar a Estelle Lockwood. Por algo más que rumores, al señor Percival Hammond. El señor Hammond, antiguo abogado y ahora jubilado, vivía en una casa de piedra junto al campo de cricket.
donde podaban su jardín con obsesión y doblaban su periódico con precisión quirúrgica. Abrió la puerta con la reticente cortesía de quien detesta las visitas inesperadas. «Pero ha sido criado demasiado bien para decirlo, señorita Marple», dijo, ajustándose las gafas. «¡Qué extraordinario! Nada extraordinario», respondió. Ella amablemente, «Solo curiosidad. ¿Puedo pasar?». Se hizo a un lado y la condujo a un estudio que olía ligeramente a humo de pipa y naftalina. Un fuego crepitaba. Una pared estaba llena de volúmenes legales, casi intactos en los últimos años. «No tardaré mucho», dijo, acomodándose en un sillón. «He estado pensando en Estelle Lockwood». El señor Hammond parpadeó. «¿Estelle? ¡Cielos! No había oído ese nombre en 80 años». «Más o menos», ofreció la señorita Marple. Frunció el ceño. «¿Por qué mencionarla ahora?». «Porque alguien más lo hizo. O mejor dicho, algo». Su alfiler apareció en una lata de galletas en la tienda de segunda mano en ensangrentado. Salado dentro, el señor Hammond la miró fijamente y poco después continuó. «Una mujer que había encontrado recientemente la fotografía de Estelle en su casa recibió una nota amenazante. La misma casa donde vivió Estelle, la misma casa donde murió». Se aclaró la garganta en llaveo. «No, señor Hammond», dijo la señorita Marple con suavidad, «an usted ... n. O ya ves, por eso estoy aquí». El anciano suspiró. Se oían rumores. Siempre los hay cuando una mujer muere sola. Estelle era elegante, astuta, quizás demasiado astuta para Nether Denny. Tenía una forma de poner nerviosos a los hombres y a las mujeres a la defensiva. ¿Había alguien en particular a quien ella ponía nervioso? El señor Hammond hizo una pausa. «El primo de su marido, Edward Lockwood, vivía en el norte, creo que en Leeds, pero la visitaba a menudo, siempre, sin avisar. No le gustaba eso. La consideraba demasiado lista para su propio bien. Yo me encargaba de algunos de sus asuntos informalmente». La señorita Marple asintió. «Estaba en el pueblo cuando murió Estelle. Casualmente, Sian llegó 2 días antes. Se fue a la mañana siguiente de que encontraran su cuerpo». «¿Y la policía no lo interrogó?». «Sí», dijo el señor Hammond, con tono tenso. «Brevemente. Tenía una coartada clara. Había estado bebiendo con el vicario esa noche. Un capricho absurdo, francamente, pero suficiente para satisfacer al alguacil. ¿Lo creíste?». El señor Hammond miró el fuego. «Nunca confié en él, pero probar algo en aquel entonces habría significado partir el pueblo en 2. Why quizzes, no two. Agallas para eso». A la señorita Marple se recostó. «Y ahora alguien intenta ocultar la verdad o ahuyentar a otros de ella». Él la miró. «¿Por qué ahora?». «Esa», dijo, «es precisamente la cuestión». Fue poco después, caminando lentamente de regreso por el pueblo, con sus pensamientos cada vez más centrados en Edward Lockwood. Decidió que era hora de saber más sobre él en la oficina de correos. La señorita Marple le pidió a la señorita Hartwell una copia antigua de él. Libro Mayor de Nether Denny, el periódico mensual del pueblo, y encontró lo que buscaba en los archivos de 1922, un obituario breve y mal escrito para Estelle Lockwood, unas líneas de amable homenaje, una nota de agradecimiento de un tal Cinieri Lockwood por el apoyo del pueblo. También hubo un anuncio, una semana después, anunciando la venta de artículos para el hogar y efectos personales de Wisteria Cottage, limpiando el cuerpo antes de que se enfriara. La señorita Marple pensó sombríamente en esa tarde. Volvió la lluvia, y con ella alguien llamó a la puerta de la señorita Marple. Era la señorita Lovelace. Su rostro estaba pálido. En su mano enguantada había otro sobre. «Esta vez no hay nota», dijo, extendiéndola. «Solo esto». Dentro había una violeta prensada. A la señorita Marple
No dijo nada por un momento. Luego, muy suavemente: eso no es una advertencia, es una firma, la señorita Lovelace. Parpadeó. ¿Una firma? Alguien quiere ser conocido, Anne, o recordado. Y las violetas eran la forma en que Estelle conmemoraba las cosas, en su tumba, sus domingos en la iglesia, incluso sus últimas semanas a la señorita Lovelace. Se sentó. Entonces, ¿quién lo envió? La señorita Marple cerró el sobre. Alguien que estuvo allí, alguien que conocía las violetas, alguien que intentaba orientarnos, pero que aún tenía miedo de decirlo en voz alta. Anne se levantó lentamente y se dirigió a su armario. De un pequeño cajón sacó la cinta de luto que encontró con la lata de galletas. Luego la nota anónima, luego la fotografía. Las extendió con cuidado sobre la mesa, como piezas de un rompecabezas. Silencioso, Anne Stahl murió en silencio, dijo, pero dejó hilos. Y ahora alguien intenta reconstruirlos. Antes de que alguien más los corte por completo. La señorita Lovelace la miró con el miedo reflejado en sus ojos. ¿Crees que alguien podría volver a hacerlo? La señorita Marple se volvió hacia ella. Querida, en pueblos como el nuestro, el asesinato nunca es el principio. Es la última línea de una carta que alguien esperaba no tener que terminar nunca. Afuera, la lluvia golpeaba con más insistencia contra los cristales de las ventanas y la señorita Marple, a la luz que se desvanecía, supo con certeza. La historia de Estelle no terminó en la escalera Anne. Solo se había detenido Anne y alguien acababa de presionar la tinta para volver a escribir en capítulo 6 en que el nombre, debajo del encaje. La mañana siguiente trajo un sol reticente, Another Denny Q6, pálido y húmedo sobre los tejados, como si intentara determinar si el pueblo estaba listo para el calor. Sin embargo, la señorita Marple ya estaba vestida, con guantes, y preparándose para su corto paseo hasta el archivo de la iglesia, donde el reverendo Willis le había ofrecido acceso a los archivos de la familia Lockwood Study, ocupado. Con el presupuesto del tejado, había dicho amablemente, pero la sacristía está tranquila casi todas las mañanas. En el archivo era poco más que un almacén reconvertido detrás del púlpito, con sus estantes combados bajo el peso del papel quebradizo y los himnarios abandonados. La señorita Marple recorrió el archivo con cuidado, respetando el polvo y los recuerdos, hasta que encontró lo que buscaba. El archivo de la familia Lockwood estaba atado con cordel y ligeramente manchado con algo viejo. Quizá cera de vela, quizá el paso del tiempo. Se sentó en el estrecho atril, desató el cordón y empezó a tamizar en gran parte de la rutina. Era rutinaria en nacimientos, bautizos, matrimonios, defunciones, el historial de guerra de Frank Lockwood, el aviso de boda de Estelle en 1919 en su funeral, marcado únicamente por la pulcra letra del secretario y una nota a lápiz que decía «caída por las escaleras», sin circunstancias sospechosas. Luego, escondido detrás de una página doblada de cuentas domésticas, la señorita Marple encontró algo curioso en una carta sin enviar, sin sello. La letra era audaz y clara de Estelle. Queridísima Beatriz, me temo que debo confiar en alguien. Aunque la carta nunca te llegue, Edward volvió. Esta mañana se enteró de las cuentas, las acciones desaparecidas de Frank menos, y está furioso. Le dije que hablaría con Hammond, pero me dijo que no debía, que lo arruinaría todo. Sé lo que pretende hacer y me asusta. Si me pasa algo, diles que nunca me caí. Me empujaron. Y la señorita Marple permaneció sentada durante varios instantes. Así que era verdad, Estelle. Sabía que su muerte se avecinaba. Había intentado, a su manera, dejar un mensaje, una confesión, y había permanecido allí, oculta, a plena vista, durante casi 80 años. La señorita Marple dobló la carta delicadamente
y la guardó en su bolsón afuera. Las campanas tañían suavemente con la brisa mientras se dirigía a la plaza del pueblo, donde los bancos estaban húmedos por el rocío y los árboles aún conservaban la mayor parte de sus hojas. Se sentó cerca del monumento de guerra, pensando en Frank Lockwood. Había muerto como un héroe en Francia. Sus acciones en un sindicato ferroviario habían sido reportadas como desaparecidas poco antes de su muerte, pero nunca se consiguió nada. Al parecer, había descubierto a dónde habían ido a parar, probablemente a manos de Edward, y había amenazado con delatarlo. Eso le dio tanto motivos como desesperación. Y sin embargo, ¿por qué agitar las aguas ahora? Después de décadas, apareció el alfiler de Estelle, seguido de mensajes, violetas y amenazas. Ella no creía en apariciones fantasmales, pero ella creía en la culpa. Quizás Edward Lockwood había muerto sin confesar, pero alguien más, alguien que lo sabía, seguía vivo e intentaba romper el silencio. Más tarde, esa tarde, la señorita Marple se encontró nuevamente afuera de Wisteria Cottage. La señorita Lovelace abrió la puerta rápidamente esta vez, como si hubiera estado esperando. «He recibido otra nota», dijo, sin molestarse en saludar. Otra vez colada por debajo de la puerta, sin sobre. Solo esto. Él le entregó a la señorita Marple un cuadrado de encaje. Roto era delicado, amarillento por el paso del tiempo, con una E bordada en la esquina en la inicial de Estelle. La señorita Marple le dio la vuelta. El reverso tenía un pequeño punto marrón del mismo tono y tamaño que la punta manchada del alfiler. «¿Quién más sabía de los pañuelos de encaje?», preguntó en voz baja. La señorita Lovelace parpadeó. «Solo encontré uno en el fondo de un cajón, con la fotografía. Supuse que era suyo». Lo era, pero alguien más sabía que los tenía. Alguien que aún lo recuerda. La señorita Marple se levantó. «Necesito hablar con la señora Braithwaite». La señorita Lovelace dudó. «¿La señora de la mermelada?» «Sí», dijo la señorita Marple, porque ella es la única que parecía genuinamente asustado cuando se encontró el alfiler de sombrero. Se dirigió rápidamente a Braithwaite House, una casa modesta pero bien cuidada justo al lado de Clover Lane. La señora Braithwaite abrió la puerta con las manos rojas y un brillo. «Sospechoso, señorita Marple», dijo con cautela. «¿Puedo entrar?» La señora Braithwaite dudó. «No tengo nada que decir sobre ese asunto de la hojalata. Ya es cosa del pasado». La señorita Marple sonrió amablemente. «Creo que lo tenemos muy presente». Se sentaron en el invernadero. El aire olía a membrillo y a ansiedad. La señorita Marple colocó el trozo de encaje sobre la mesa entre ellos. «¿De Estelle?», preguntó. Los ojos de la señora Braithwaite se llenaron de lágrimas. «Fui su criada», susurró, «antes de que se casara con Frankan. La seguía a Wisteria Cottage. La adoraba. Era amable, solitaria pero amable. Ella sospechaba que Edward robaba». La señora Braithwaite asintió. «Me mostró el libro de cuentas. Las acciones de Frank habían sido traspasadas mientras estaba desaparecido. Dijo que no le parecía bien. ¿Te pidió que guardaras algo?» «Una carta», dijo la señora Braithwaite, «para Beatrice, su prima en Devon. Pero nunca la envié. Tenía miedo. Edward regresó esa noche. Los vi discutir en el rellano. Y a la mañana siguiente estaba muerta. Has cargado con esa culpa. Desde entonces, ella asintió de nuevo. Intenté olvidarlo, pero cuando vendieron la cabaña la primavera pasada, entré en pánico. No soportaba la idea de que Estelle fuera borrada. Así que pusiste el alfiler en la lata de galletas. Pensé que alguien se daría cuenta. No esperaba que esté lejos». La señorita Marple se inclinó y le tomó la mano. «Ya has hecho bastante, pero debes decírselo al alguacil ahora. No por venganza, sino por la verdad». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de la señora Braithwaite. «Sí»,
susurró. Ya es hora. Afuera, el sol descendía, proyectando luz dorada sobre los tejados. La voz de Estelle Lockwood finalmente se escuchó, y la señorita Marple, con su tejido abandonado durante días, sintió que los hilos empezaban a unirse, pero también sentía algo más en inquietud, porque quienes temen la verdad suelen ser los últimos en actuar. ¿Y alguien más? Ella sabía. Seguía observando desde muy cerca. En capítulo 7, la sombra, en el libro mayor de la tarde, se cernía sobre Nether Dene, como una cortina corrida por una mano cautelosa. Las luces se encendían una a una en las ventanas de las cabañas, y las chimeneas exhalaban sus constantes columnas de humo. El pueblo debería haberse sentido seguro, abrigado bajo el familiar murmullo de la tranquila rutina. Pero esa noche había algo frágil en el aire, una tirantez, como un hilo demasiado tenso. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego, con el retal de encaje de la señora Braithwaite junto a su platillo. En la chimenea, las llamas titilaban, proyectando sombras movedizas sobre la alfombra. Había enviado una nota discreta al agente Bentham esa tarde, instándolo a visitar a la señora Braithwaite por la mañana, sin acusaciones, solo una petición de escucharán, pero algo más aún. La molestaba no la culpa. Eso, ahora lo entendía. Estelle había descubierto el robo de las acciones de su difunto esposo por parte de su cuñado. Tenía la intención de revelarlo, y por eso Edward Lockwood, que estaba de visita en el pueblo en ese momento, probablemente la había silenciado. No. Lo que preocupaba a la señorita Marple no era el pasado, era el presente. Alguien todavía estaba observando. Alguien había entregado el alfiler, la nota amenazante, la violeta, y ahora el encaje. La señora Braithwaite había confesado haber dejado el alfiler en la lata de galletas, pero no la nota, ni la flor, ni mucho menos el encaje fresco encontrado ayer, lo que significaba que alguien más se había unido al juego, y jugaban con cuidado. Sacó de nuevo el libro de contabilidad de la iglesia, el viejo que el reverendo Willis le había prestado para la semana. Sus dedos recorrieron el registro del funeral de Estelle Lockwood, y allí, casi imperceptiblemente, notó algo extraño. La entrada ha sido modificada con tinta más oscura, escrita justo debajo de la línea. El servicio se retrasó un día por lluvia y complicaciones en el viaje a Ney. Primera vista parecía normal, pero algo en la letra despertó en la memoria de la señorita Marple. Metió la mano en el cajón lateral y sacó la nota anónima recibida por la señorita Lovelace, la que decía: «Dejad que los muertos descansen tranquilos». Al lado del libro de contabilidad, Ali, estaba el rizo de la Capitalio, la nitidez del final y la misma mano. Diferencias sutiles, pero inconfundiblemente el mismo autor. Alguien había regresado al registro de la iglesia décadas después de la muerte de Estelle y editó silenciosamente el registro. Alguien que tenía acceso, alguien de confianza. A la señorita Marple se levantó de golpe. Eran más de las 9, pero sabía que no dormiría. Se puso el abrigo, se abrochó el sombrero y salió a la oscuridad. Las luces de la vicaría estaban apagadas. El reverendo Willis no era un noctámbulo, pero la puerta trasera solía estar sin pestillo durante la semana de la cosecha. Y la señorita Marple, con la silenciosa culpa de quien hacía tiempo que había aceptado su curiosidad como un deber moral, la cruzó a la sala de archivos. Estaba oscura. Encendió una pequeña lámpara. En el registro más reciente se encontraba encima del armario a matrimonios, muertes, confirmaciones, todo cuidadosamente registrado por la mano del vicario, salvo una curiosa anomalía. 2 semanas antes, Algoyan había iniciado sesión para verificar el registro de la familia Lockwood.
requisito siempre que se revisaban documentos de la iglesia para asuntos patrimoniales o genealógicos. La señorita Marple examinó el margen. Y. Ali estaba un conjunto de iniciales, cuidadosamente escritas con tinta H. and W. and Helen Willis. La esposa del vicario, la señorita Marple, se quedó mirando la página. Con la respiración entrecortada por la sorpresa y la compasión, Anne salió de la iglesia por el camino trasero, evitando el verde, y regresó a casa en silencio. A la mañana siguiente, la señorita Marple llegó a la vicaría con el pretexto de devolver el libro de contabilidad prestado. Anne Helen Willis abrió la puerta, vestida pulcramente de azul marino y con el cabello recogido con un broche de plata. «Ay, señorita Marple, qué atento», dijo. «James está en el jardín, pero yo me encargaré de eso, Anne». La señorita Marple entró, escudriñando rápidamente. Todo estaba como siempre limpio, ordenado, acogedor, señora Willis, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Puedo sentarme un momento? Mis piernas, ya sabe, no les gusta que las apuren. Helen sonrió. Por supuesto. Se instalaron en la sala de estar, donde la luz de la mañana caía amablemente a través de las cortinas de encaje. A la señorita Marple colocó el libro de contabilidad sobre su regazo y lo palmeó suavemente. «Revisaste esto, ¿verdad? Hace 15 días». La expresión de Helen se desvaneció. Sí. Quería confirmar algo. Anne, una cita. La cita de Estelle Lockwood. Helen no dijo nada. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «No tienes edad suficiente para haberla conocido, claro, pero quizá tu madre sí». Anne Helen parpadeó una vez. Y luego otra. «Mi madre era Beatrice Milton». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «A la misma a quien le escribió Beatrice Estelle. La carta nunca llegó». Helen asintió. «Encontré la carta a los 16 años, escondida en el escritorio de mi madre. Nunca había hablado de Estelle, pero cuando la leí, lo supe». «¿Has vivido con ello todo este tiempo?» Anne Helen se miró las manos. «Me mudé aquí con James hace 3 años. Fue una coincidencia, o eso creíamos, hasta que reconocí el nombre de Wisteria Cottage en el registro parroquial, y entonces vi la tumba de Stellien y yo. Se le quebró la voz en ... o podía dejar que la olvidaran. Así que entregaste la flor», dijo la señorita Marple, en voz baja. «Y la nota y el encaje». Helen asintió. «Pensé que si removía algo, solo un poquito, la verdad podría salir a la luz. Y así fue. Pero no conté con el miedo, con que haría que la gente murmurara y se retirara». A la señorita Marple le tomó la mano. «La honraste, y al hacerlo, ayudaste a revelar la verdad». Los ojos de Helen brillaron. «¿Y si no es suficiente?» La señorita Marple negó con la cabeza. «Así es. La historia está casi terminada. Solo queda un hilo». Se levantó lentamente. «La señora Braithwaite ha hablado con el alguacil. Los hechos coinciden, y Edward Lockwood, aunque haya muerto hace mucho tiempo, está a punto de ser conocido por lo que realmente fue». Helen susurró. «Entonces finalmente podrá descansar». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad, deteniéndose en la puerta. «Pero los vivos queridos suelen tardar mucho más en asentarse». Y con eso abandonó la vicaría y regresó a la mañana del pueblo, donde ahora cada cortina albergaba un observador, y la verdad esperaba a solo un suspiro de ser dicha en voz alta. Capítulo 8. En el hilo que captó la luz los días siguientes, estuvieron marcados por una curiosa quietud, como si el propio Nether Denny contuviera la respiración. Aunque los aldeanos seguían con sus quehaceres habituales, recados de correos, jardinería, charlas tranquilas junto al estante del supermercado, se respiraba una clara sensación de espera. Los chismes se habían calmado, no por falta de apetito, sino por la creciente sospecha de que el meollo del asunto era mucho más oscuro de lo que la mayoría
se había atrevido a imaginar a la señorita Marple tomaba el té junto a la ventana cada tarde, con su encaje olvidado en el regazo. Aunque no mostraba signos de inquietud ante nadie que la visitara, su mente fluía con rapidez. Había pasado muchos años observando cómo se desarrollaba la naturaleza humana, con serenidad, cortesía e incluso dulzura. Pero también había visto cómo la culpa podía transformarse en algo casi indistinguible del dolor. Y era la culpa lo que ahora buscaba. Aún no había compartido la silenciosa confesión de Helen Willis con las autoridades. No había ningún delito en lo que había hecho la mujer, ni malicia, ni manipulación. Era simplemente una hija que intentaba asegurar que el nombre de una mujer silenciada no se borrara de la memoria. Aún así, la señorita Marple percibió un temor persistente en las últimas palabras de Helen. ¿Y si no es suficiente? Y ella entendía por qué. Porque aunque Edward Lockwood llevaba mucho tiempo muerto, alguien más, alguien muy vivo, había intentado enterrar el pasado de nuevo. Alguien que conocía las acusaciones de Estelle y que tenía motivos para mantenerlas ocultas. Y quizá aún lo hacía en una mañana radiante, pero ventosa. La señorita Marple visitó a la señorita Lovelace. Llegó con un pequeño paquete envuelto con galletas de semillas y su habitual sonrisa. Se sentaron en la sala de estar mientras el viento agitaba la hiedra contra los cristales. La señorita Lovelace, envuelta en un chal a cuadros y su habitual perfume de lavanda, aceptó las galletas con placer, pero tenía un aire distraído. «Querida», empezó la señorita Marple, «¿no has estado durmiendo?» La señorita Lovelace parpadeó. «¿Qué te hace decir eso? Se te ha enfriado el té 2 veces y no has tocado tus puntadas desde el martes». «¿Estás inquieta?» La señorita Lovelace suspiró, juntando las manos con remilgo. «Hay algo que no le he contado a nadie. No le di importancia al principio». La señorita Marple dejó su taza y escuchó. «La noche antes de encontrar la nota en la lata de galletas», dijo la señorita Lovelace en voz baja, «vi a alguien en mi jardín. Poco después de medianoche, había ido a revisar la ventana de la cocina, ya sabes cómo se atasca el pestillo, y los vi caminando por el borde del seto. ¿Pudiste ver quién era?» La señorita Lovelace negó con la cabeza. «Llevaban una capa o un abrigo, pero se movían con rapidez, con deliberación». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Y aún así, no se lo dijo al agente Bentham. No quería que me tomaran por fantasiosa», dijo la señorita Lovelace, avergonzada. «Pero me ha atormentado que alguien supiera que debía entrar en mi casa, que estuvieran vigilando». A la señorita Marple se acercó y le dio una palmadita en la mano. «Quizás alguien intentó asustarte, o alguien probando tu reacción». A la señorita Lovelace levantó la vista. «¿Crees que lo intentarán de nuevo?» «Creo», dijo la señorita Marple con suave firmeza, «que podríamos invitarlos de nuevo. En nuestros términos». En esa misma tarde, la señorita Marple visitó al reverendo Willis en la vicaría. Lo encontró en el invernadero, podando con meticuloso cuidado los helechos demasiado florecientes. «Quería hablar contigo sobre algo que anotaste en el registro de entierro», dijo suavemente. Él levantó la vista. «El disco de Lockwood, en efecto. Alguien lo editó después, con otra tinta, y no con tu puño y letra». El vicario frunció el ceño. «Eso no es posible en yo». «Su esposa», dijo la señorita Marple con dulzura, «buscaba algo. Why, creo que esperaba sacarlo a la luz, pero sutilmente, sin escándalo. Creo que temía lo que pudiera suceder». El vicario permaneció inmóvil, con las tijeras medio levantadas. «Me lo contó todo», continuó la señorita Marple. «No tiene nada que temer. Sus actos fueron de conciencia, no de delito». Le encantaba este pueblo, dijo el reverendo Willis en voz baja. «Incluso antes de venir, conocía su nombre. Identificar. Lo colocó
dijo la señorita Marple. Y luego volvió a coser el patrón. El vicario asintió, tragando saliva con dificultad. ¿Crees que ya casi se acabó? La voz de la señorita Marple bajó. No del todo. Hay una persona más que aún no ha hablado, y creo que están observando para ver qué hacemos a continuación. Esa noche, la señorita Marple organizó una reunión inusual en su casa de campo en Soloté. Dijo, un círculo informal de damas que podrían apreciar una bebida caliente y una galleta junto al fuego. Entre ellas están la señorita Lovelace, la señora Brightway, la señora Pendleton, notablemente Helen Willis. Al principio hablaron de cosas triviales en el tiempo, las recetas, el espantoso ruido que habían hecho los grajos la noche anterior, pero poco a poco la conversación fue cambiando de tema. Pensar, dijo la señora Braithwaite, secándose los ojos dramáticamente, que todo este problema provenía de algo tan viejo, enterrado hace tanto tiempo. El pasado siempre es así, dijo la señorita Marple, sirviendo otra ronda de té. Espera bajo la superficie, tan quieto como una raíz en invierno, pero con un poco de calor. Emerge la señora Pendleton, soltó una risa nerviosa. Supongo que todos hemos enterrado cosas, ¿no? Dijo la señorita Lovelace, con tono quebradizo. Mentiritas, han culpas, han pequeños miedos. Hubo un silencio en la habitación. Anne Helen Willis se removió en su silla. Todos llevamos el duelo de forma diferente. A los dedos de la señora Braithwaite jugueteaban con el pañuelo de encaje que tenía en el regazo. Bueno, no podemos vivir en el pasado, ¿verdad? La señorita Marple ladeó la cabeza. No podemos, pero el pasado vive en nosotros. Nos guste o no. En ese momento, el fuego crepitó con fuerza y todas las mujeres en la habitación se estremecieron. Fue en ese pequeño y revelador momento que la señorita Marple se dio cuenta de la verdad. La mirada más leve que la señora Pendleton dirigió hacia la señora Braithwaite, no con miedo, sino con conocimiento. La señorita Marple sonrió suavemente para sí misma. Esperaría una noche más, quizás dos, y luego haría una última visita a la casa de los Pendleton. Había algo en la forma en que la luz incidía en las ventanas de esa familia, algo que siempre parecía ligeramente desalineado. Ella lo sabía, pero la verdad apenas comenzaba a escaparse. Capítulo 9. El golpe al anochecer. Eran poco más de las 6 cuando llamaron a la puerta de la señorita Marple. No el golpe seco del cartero, ni el traqueteo inseguro de un vecino que venía de visita, sino un único y firme golpe. Estaba anocheciendo, y la casa brillaba con esa suave luz de lámpara que hacía que cada sombra pareciera más pesada de lo que debería. La señorita Marple, que había estado escribiendo una carta junto al fuego, se levantó tranquilamente, se ajustó el chal y abrió la puerta. De pie en el umbral estaba la señora Pendleton. Llevaba las manos enguantadas, aunque la noche era templada, y su boca esbozaba una sonrisa tensa y practicada. Espero no molestarla, señorita Marple. Para nada, dijo la señorita Marple, como si la hubiera estado esperando. Porque claro, así eran Pace. Por favor, estaba agua a hervir. La señora Pendleton entró con cierta vacilación. Se movía como si su cuerpo estuviera acostumbrado a dar órdenes, pero su mirada era la de alguien que no tenía el control del todo. Se acomodaron en sillas una frente a la otra, con el té entre ellas, y la sala se sumió en un silencio que trascendía la cortesía. La señorita Marple no habló al principio. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. A la señora Pendleton se aclaró la garganta. Anoche dijiste algo curioso sobre el pasado que vive en nosotros. ¿De verdad, Tickle? La señorita Marple, con suavidad. Bueno, me temo que a menudo lo hago. Tengo tendencia a pensar en esas cosas. Mi hizo pensar, dijo la señora Pendleton lentamente, removiendo el té aunque no le puso azúcar, que
Algunas personas creen que pueden guardar su pasado en una caja bien guardado. Fuera de la vista, la señorita Marple sonrió levemente. Pero las cajas tienen la costumbre de ser encontradas. Oh, había. Ahí estaba de nuevo en ese destello en los ojos de la señora Pendleton. No era miedo. No exactamente. Era más bien fatiga. El cansancio de un secreto guardado durante mucho tiempo, deshilachándose. No sabía lo del alfiler, dijo, bajando la voz. Al principio no, pero lo reconocí. La señorita Marple no dijo nada era de mi hermana Estelle. La veía usarlo a menudo cuando era joven. Era uno de sus favoritos en filigrana de plata, con una perla en la punta. Decía que la hacía sentir como una dama. La mirada de la señorita Marple permaneció amable, con las manos cruzadas sobre el regazo. Y aún así, acabó en la lata de galletas de la señorita Lovelace. La señora Pendleton asintió lentamente. Creo que alguien quiso que lo encontraran. O quizás lo abandonó por miedo. El silencio se prolongó de nuevo. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Afuera, un viento suave como el aliento corría entre los setos. Era mucho mayor que yo, continuó la Ezra Pendleton. Estelle casi 15 años mayor. Mi madre murió joven. Estelle me ayudó a criarme. La adoraba. Una pausa, pero ella no era feliz. No lo entendí entonces, claro. Sonreía, cantaba y mantenía la casa impecable. Pero recuerdo una noche. Estaba parada en la puerta trasera, mirando los campos, y le pregunté por qué ella nunca le sonreía a papá, y me dijo, con la voz ligeramente temblorosa, que algunas sonrisas cuestan demasiado a la mirada de la señorita. Marple permaneció inmóvil. Se casó con Edward Lockwood. A la señora Pendleton asintió, y me arrepentí, creo, antes de que se secara la tinta del certificado. Ella lo acusó. Lo hizo, la voz de la señora Pendleton se quebró, y nadie le creyó. No de verdad. Los hombres susurraban, las mujeres se dieron la vuelta, y ella desapareció en ese silencio, hasta el día en que desapareció de verdad, y aún así, alguien se acordó, dijo la señorita Marple. Alguien colocó ese alfiler, alguien anotó su nombre en el registro junto al suyo. Sí, dijo la señora Pendleton. Helen, la señorita Marple, arqueó ligeramente las cejas. Vino a verme una vez, hace como un año. Al principio no sabía quién era, solo una mujer de ojos grandes y tristes, que me preguntaba sobre la historia del pueblo. Pero entonces mencionó el nombre de Estelle. No supe qué decir. Hacía años que no lo pronunciaba en voz alta. Preguntó, ¿por los registros? Respondió suavemente la señorita Marple. Dijo que solo quería saber dónde habían enterrado a su madre. Ni siquiera por qué murió. Solo dónde. Y lloré. Hacía décadas que no lloraba por pero allí estaba. En los ojos de esta chica, ese mismo dolor, ese mismo silencio. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿La ayudó? Le hablé del registro. Que podría haber una nota. No sabía que llegaría a tal extremo. Pensé que ya no importaría. Pensé que el pasado se había oxidado. La señorita Marple asintió lentamente, pensativa. Pero no fue así. La señora Pendleton dejó su taza de té y miró al otro lado de la mesa, pálida. ¿Crees que debería ser castigada por no hablar? ¿Por no protegerla? Creo que la culpa castiga mucho mejor que la ley, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero también creo en la en los pequeños actos de verdad. La señora Pendleton exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Yo no maté a Edward Lockwood, dijo finalmente. No, dijo la señorita Marple, pero alguien lo hizo. Y poco después, Helen encontró lo que buscaban ahí. Estaba en la pausa, un suspiro contenido entre palabras. Y entonces, la señora Pendleton apartó la mirada,
Deberías hablar con Mary Braithwaite. La voz de la señorita Marple se suavizó. ¿Por qué? Porque ella también lo sabía, y nunca se le dio bien dejar pasar las cosas. A la señorita Marple esperó hasta la mañana para hacer la visita. A la casa de los Braithwaite estaba ordenada, como siempre. El sol de la mañana calentaba el enrejado de rosales trepadores. Mary Braithwaite la recibió en la puerta con una sonrisa forzada y la mano todavía roja de amasar. Señorita Marple, ¿a qué debo este honor? Pensé que ya era hora de que tuviéramos una charla en serio, dijo la señorita Marple, antes de que las cosas se descontrolen aún más. A la sonrisa de Mary Braithwaite se desvaneció levemente. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple pasó con paso ligero junto a ella y entró en la sala. Creo que ya lo sabes. Entonces se giró en silencio, dejando que su mirada se posara en el cojín bordado, junto al fuego. Las puntadas eran recientes, precisas, deliberadas, pero el diseño era antiguo, demasiado viejo. A la voz de la señorita Marple, cuando llegó, era un susurro. ¿Fuiste tú quien trajo la lata de galletas a casa de la señorita Lovelace? Encontraste el alfiler en la antigua habitación de Estelle, ¿verdad? Querías asustarla y que se callara. El rostro de María se quedó completamente quieto. Creo que ya es hora de que me digas la verdad, dijo la señorita Marple, antes de que alguien más pague las consecuencias. En capítulo 10. En la puntada que guardaba el secreto era una mañana soleada en Mildred's, cuando el último hilo del misterio empezó a tensarse. La señorita Marple, sentada como siempre en su salón junto a la ventana, esperaba la llegada del inspector Cray. Lo había mandado llamar la tarde anterior, tras su discreto enfrentamiento con Mary Braithwaite, sin grandes acusaciones, sin amenazas, solo una taza de té, una palabra amable y el silencio lento y desenredante que siempre seguía cuando un secreto perdía su propio peso. El inspector llegó en punto a las 10, con el sombrero bajo el brazo y una expresión dudosa en el rostro. Dijo que tenía algo para mí, señorita Marple. Sí, respondió ella, levantándose lentamente. Creo que ha llegado el momento de explicarlo todo. ¿Cómo es debido? Se sentaron en su sala de estar, cálida por la luz de la mañana y el tenue aroma a lavanda. La señorita Marple metió la mano en su cesta de tejer y sacó un pequeño paquete. Al abrirlo, reveló el alfiler de plata y perla. El asesinato de Edward Lockwood empezó. No fue un acto espontáneo de ira, ni un crimen de oportunidad. Fue planeado, deliberado, y arraigado en un dolor mucho más antiguo. Cray levantó una ceja. Continúa. Verá, continuó. Helen Lovelace no llegó a St. Mildred por casualidad. Vino buscando la verdad sobre su madre Estelle Pendleton. Antes, Estelle Lockwood sospechaba, con razón, que algo había sido enterrado aquí hacía mucho tiempo. No un cuerpo, inspector, sino una verdad. La señorita Marple se reclinó, con ojos pensativos, cuando encontró el nombre de su madre en el registro parroquial, tachado, como si alguien hubiera intentado borrarlo. Eso confirmó sus sospechas. Edward Lockwood había lastimado a Estelle, y alguien en este pueblo había ayudado a ocultarlo. Mary Braithwaite, murmuró el inspector. Sí, dijo la señorita Marple. Había sido amiga de Estelle. Pero la amistad, inspector, a veces es algo cobarde. Cuando desapareció, Mary la ayudó a empacar. Encontró el alfiler, ligeramente manchado de sangre seca, y lo escondió en una lata de galletas. Se dijo a sí misma que solo había sido un accidente. Una pelea que había ido demasiado lejos, cualquier cosa menos un asesinato. El inspector frunció el ceño. ¿Y el alfiler? Lo dejó para que Helen lo encontrara, dijo la señorita Marple. Mary, que aún cargaba con la culpa, pero no podía enfrentarse a la justicia, lo dejó, donde sabía que Helen lo encontraría. Sabiendo que despertaría algo, Cray negó con la cabeza.
«¿Pero quién mató a Lockwood?» La mirada de la señorita Marple era dulce. Helen, una larga pausa. Ella lo confrontó. En silencio, a nadie la vio entrar a la casa esa noche. Pero sí Anne, y cuando él negó el dolor de su madre, negó incluso recordar a Estelle. ¿Algo se rompió, apuñalado con el mismo alfiler?, preguntó Cray. No, Anne. Eso llevaba demasiado tiempo enterrado para ser usado. Encontró uno de sus gemelos anafilado y ornamentado. Fue suficiente, Anne. La señorita Marple juntó las manos. Mary encontró el cuerpo primero. Anne entró en pánico. Pensó que el pasado había regresado para castigarla. Intentó ocultar la implicación de Helen. Sacó la carta que Stella había escrito, la que Helen había guardado en el cajón después del acto. Cray exhaló lentamente. ¿Y por qué has venido a verte? Porque la culpa siempre busca testigos, inspector, dijo la señorita Marple. Guay es su manera. Mary quería que la atraparan. Por eso bordó las iniciales de Estelle en el bordado. Junto a la chimenea. Su confesión, oculta a plena vista, Cray se levantó lentamente, mirando el alfiler. ¿Y Helen? Se fue en el primer tren, dijo la señorita Marple. Me imagino que no volverá. Algunos fantasmas, una vez que se les habla, ya no persisten. El inspector la miró fijamente. La dejaste ir. Dejé que la verdad fluyera, respondió. La justicia no siempre se trata de castigar. A veces se trata de reconocer el dolor y liberarlo. Pasó una semana en el pueblo. El asunto se desvaneció como siempre, en susurros, y luego, en el olvido. El funeral de Edward Lockwood fue modesto. Nadie lloró. La señorita Lovelace reabrió su salón de té con serena dignidad, y los chismes empezaron a girar de nuevo hacia la elaboración de mermeladas y los concursos de jardinería. En cuanto a la señorita Marple, se sentó junto a su ventana una vez más, observando el mundo con una mirada a la vez tierna e impasible. En su regazo reposaba un bastidor de bordado nuevo, sin alfileres ni manchas de sangre, solo hilo, tiempo y la serena paciencia de una mujer que sabía, siempre lo supo, que bajo la calma de un pueblo inglés los secretos se cosían en cada rincón. Ella enhebró su aguja y empezó de nuevo el epílogo. El patrón debajo del silencio. El aire en Santa Mildred cambió, no de forma dramática, ni con truenos, ni con revelaciones, sino con un ritmo más suave, como el lento desdoblamiento de una cortina que llevaba mucho tiempo corrida. El verano se desvaneció. El pueblo se preparó para su fiesta de otoño. Y aunque los días transcurrieron como siempre, con el señor Greaves todavía murmurando sobre el hollín de la chimenea, y la joven Elsie Meadows aún practicando mal su flauta, había una corriente subyacente, un cambio apenas perceptible en silencio. No. En palabras, la señorita Marple no era de las que se dejaban llevar por la melancolía, no se dejaba llevar por el arrepentimiento, ni se permitía la indulgencia de la agonía moral, pero no era inmune. Alley simplemente la soportaba, como todo lo demás, con serena gracia. Había visto muchas cosas en sus largos años: crueldad enmascarada por la respetabilidad, violencia envuelta en cintas, y a veces había visto una verdad demasiado frágil para romperla, demasiado enterrada para exhumarla sin causar un derrumbe. Pensaba a menudo en Helen Lovelace, no con juicio ni compasión, sino con un dolor casi maternal. Había una parte de ella enterrada en lo profundo de su remilgada soltería, que supo lo que haría Helen desde el momento en que le preguntó por Estelle Pendleton. El temblor de la voz de Helen, no de miedo, sino de contención. Había hablado con más claridad que las palabras. Algunas personas vienen buscando respuestas, le había dicho una vez la señorita Marple al vicario, y otras vienen porque ya saben. Larrys solo necesitan verla salir a la luz. Helen no había escrito, no le hacía falta, pero un martes lluvioso llegó una postal, sin firmar,
y con solo una línea. El hilo nunca se rompió. Solo se anudó. La señorita Marple lo guardó en el fondo de su diario y no se lo contó a nadie. Los secretos, después de todo, no siempre estaban destinados a ser analizados, a veces estaban destinados a ser doblados, guardados en un cajón y comprendidos solo en los momentos de tranquilidad, cuando nadie los observaba. Mary Braithwaite había regresado a su círculo de costura con un aire inusualmente apagado. Su risa, cuando sonaba, era frágil, como un plato roto que aún se pasaba de mano en mano. Pero la señorita Marple notó un cambio. Mary ya no le gritaba a su sobrina por alfileres olvidados o tela arrugada. Se dedicó a bordar flores, violetas, sobre todo, y nunca más bordaba iniciales en la culpa. Creía la señorita Marple, había cumplido su cometido. No castigar, sino podar. Como un jardinero que corta la podredumbre de un rosal, Mary se había visto obligada a mirar el pasado, no como un recuerdo, sino como una herida. No la había vuelto cruel, la había vuelto silenciosa. Pasacón. El pueblo, las aldeas se recuperan de forma extraña, absorben la tragedia, la ocultan bajo capas de nuevos chismes y continúan su lenta rotación a través del tiempo. Edward Lockwood se convirtió en un nombre fantasmal, pronunciado solo en referencia susurrada a ese terrible asunto. Su legado no fue llorado. Su ausencia, en realidad, alegró la aldea. El inspector Gray había regresado una vez y le había preguntado a la señorita Marple si podría considerar ofrecerle sus ideas sobre otro caso peculiar en un pueblo vecino. Ella sonrió cortésmente, le sirvió té y dijo: «No, gracias, inspector. Creo que ya he tenido suficientes asesinatos este año». «Pero tú siempre pareces saberlo», dijo. «Antes que nadie, observo», respondió ella, «ni escucho. La mayoría de la gente está demasiado ocupada». Hablando en él se rió, se quitó el sombrero y se fue, no sin antes decirle que si alguna vez ella cambiaba de opinión, el Scotland Yard recibiría con agrado sus opiniones. A la señorita Marple no cambió de opinión. Su vocación no residía en los tribunales ni en los interrogatorios. Su justicia era más silenciosa, una anciana que conocía el alma humana, que veía el pecado en una taza de té y la traición en la costura de un dobladillo esa tarde, mientras el viento esparcía hojas frescas por el sendero. La señorita Marple se sentó una vez más con su bastidor de bordado. Este era para el bazar de la iglesia. Un diseño modesto, un pájaro en pleno vuelo sobre un matorral de espinos. Ella enhebró la aguja con cuidado anafuera. El cartero subía por el sendero, con su silbato resonando débilmente entre los setos. Los niños pasaban corriendo en bicicleta, y a lo lejos, la campana de la iglesia sonó una vez en un momento anodino, en un pueblo que, una vez más, parecía intacto, pero la señorita Marple lo sabía mejor. En siempre hubo patrones debajo de la superficie. Motivos de amor, venganza, protección y dolor entretejidos tan finamente en el tejido de la vida, que sólo aquellos que habían pasado sus años observando, podían descifrarlos. Ella no necesitaba agradecimientos, ella no buscó recompensa, ella solo deseaba que el mundo, en sus momentos de tranquilidad, pudiera recordar en incluso el más mínimo detalle, un alfiler mal colocado, una inicial manchada, una lata de galletas entreabierta, puede contener la clave del más humano de los crímenes. Y así, con su chal gris, cuidadosamente envuelto alrededor de sus hombros, y el fuego crepitando suavemente, la señorita Marple se inclinó una vez más sobre su aro, tirando del hilo a través de la tela, tan delicadamente como había extraído la verdad. De las sombras la justicia, pensó. No es ruidosa, es preciso, es paciente, y siempre encuentra el camino a casa.